Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos mirando el libro de Ruth y a propósito, antes de que se me olvide, había una errata allí en la página 62. Si vamos un momentito a la página 62, en el penúltimo párrafo donde empieza que Ruth, una extranjera y mujer, destaque espiritualmente en un tiempo en el que la apostasía de Israel era la tónica, pues vivió en el tiempo de los jueces, y ahí está el error. La cita esa no es Jueces 1.1, sino Ruth 1.1. Así que, si queréis corregirlo, pues podéis hacerlo ahora. Es no Jueces 1.1, sino Ruth 1.1. Y ya que vamos de errores, y aprovecho, si veis alguno, me lo decís, para corregirlo y de esa manera que las próximas ediciones del manual puedan salir bien. En la página 64, o sea, en la lección que vamos a tocar hoy, en el segundo párrafo, empezando por arriba, donde pone: la primera parte de la obra está presidida por la figura de Samuel, que conecta con el periodo anterior de los jueces. La genealogía de Samuel está en Primera de Crónicas 6:33-38, de lo cual se desprende que era de la tribu de Leví, siendo el cantor Emán su nieto. Hasta ahí todo bien. El error está en lo que viene a continuación, que dice quién fue autor del Salmo 88. Bueno, hay un Emán que fue autor del Salmo 88, pero no es el nieto de Samuel. Así que podéis tachar eso, la frase quién fue autor del Salmo 88. El autor fue otro Emán, se llamaba de la misma manera. Y ya puestos a corregir, entonces nos vamos a la página 71 y en el último párrafo, en el renglón 1, 2, 3, 4, el quinto renglón empezando por abajo, la página 71, quinto renglón empezando por abajo, empieza diciendo: perjudique, 1 Samuel 26:9, su dolor por la muerte de su enemigo. 2 de Samuel 1:7, ahí está el error. Es 2 de Samuel 1:17, no 1:7, sino 1:17. Bueno, esos son los errores que he visto yo. Es lo que pasa con esto, que a medida que vas viendo, vas descubriendo, ay, esto no estaba bien. Bueno, pues ahora sí volvemos ya entonces a nuestra lección, y estábamos diciendo que la semana pasada estuvimos mirando el libro de Ruth, y una de las cosas que veíamos con esas dos figuras que aparecen en ese libro, que son el Redentor y el hermano del fallecido, vemos cómo cuando surgen dificultades, peligros o amenazas sobre un individuo, sobre una persona, es la familia el factor de cohesión y el factor de protección. El caso del Redentor es el pariente próximo que viene en ayuda, en auxilio de la persona que ha quedado en situación muy difícil, muy mala. Entonces, del seno de la familia extendida, es de donde surge esa figura del Redentor que viene a sacar a la persona de esa situación. Y luego el hermano del fallecido, pues es también del seno de la familia de donde surge. Así que vemos cómo en el propósito de Dios la familia cumple un papel primordial para las situaciones que puedan surgir de emergencia o de necesidad.
Vemos aquí, ahora ya entrando en este primer y segundo libro de Samuel, los he englobado en una sola lección, porque realmente se trata de una sola obra. La división que se ha hecho entre un libro y otro es una división, vamos a decir, artificial, porque los dos libros forman una sola obra. Hay en estos libros muchos personajes. Vamos a ver a lo largo de las siguientes semanas que hay muchos personajes, pero hay tres que son de categoría superior por la importancia que tienen su presencia, ¿no? El primero de esos personajes es Samuel, que da nombre a los libros que estamos mirando ahora. Él probablemente escribió una parte del primer libro de Samuel. No pudo escribirlo todo porque él murió antes de que David llegara a ser rey. La primera parte entonces es Samuel, quien llena esos capítulos iniciales. Luego aparece Saúl, que va a ser el primer rey que va a tener Israel, y cuando Saúl está siendo rey, entonces surge el personaje de David, que va a ser el candidato al reino durante muchos años, porque Saúl se ha aferrado al trono como a un clavo ardiendo. Y entonces David va a estar sufriendo la persecución por parte de Saúl. Y finalmente tenemos en todo el segundo libro de Samuel el reinado de David. Luego, como digo, hay muchos otros personajes de segunda y de tercera categoría, pero que algunos de ellos son importantes y juegan un papel importante ahí. Ahí veis al principio de la lección esa tabla cronológica donde nos situamos más o menos en las fechas y también en lo que ocurre no solamente en Israel, sino también alrededor. Uno de los datos que vemos es el ministerio profético que aparecerá posteriormente, que son Gad y Natán, durante el reinado de David e incluso luego durante el reinado de Salomón, al principio del reinado de Salomón. En cuanto a los fenicios, tenemos ahí a ese personaje que es Hirán de Tiro, el rey Hirán de Tiro, con el cual David hará amistad y hará algunos acuerdos, y sobre todo su hijo Salomón será el que llegue a unos acuerdos comerciales con Irán para que le provea la famosa madera de los cedros del Líbano para la construcción de los grandes proyectos arquitectónicos que Salomón emprendió. Uno de ellos fue el templo. Y no solamente Irán le va a proveer de la madera de cedro, sino que también de gente para que entendida que ayuden a hacer precisamente esos proyectos. Luego tenemos en la columna verde los arameos y vemos el establecimiento de reinos arameos en Siria. Siria está en el norte de Israel y ahí es donde se van a establecer una serie de reinos que luego durante los siglos IX y VIII antes de Cristo
es decir, durante el tiempo de Eliseo aproximadamente, y durante el tiempo de Elías, el tiempo de Isaías, esos reinos van a tener un papel importante y van a ser también fuente de enfrentamiento y de fricción con Israel. Y luego tenemos al otro lado a los asirios, que Asiria está más al este, en la región de Mesopotamia, y entonces ahí es donde incluso estos arameos, los reinos arameos, van a extenderse, van a introducirse también en esos territorios. Bien, pues así es como comenzamos el primer libro de Samuel, y podemos leer los primeros versículos. En el capítulo 1 y versículo 1, hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces aquí tenemos el trasfondo de la familia en la cual Samuel va a nacer. Se trata de una familia en la que se practica la poligamia, en este caso la bigamia, porque no son muchas mujeres las que tiene este hombre Elcana, sino que son 2. Ya vimos en el libro del Génesis que la poligamia era corriente, e incluso algunos de los patriarcas lo practicaron. Tenemos el caso de Abraham, por ejemplo, con Sara y con Agar. Tenemos el caso de Jacob con Raquel y con Lea, y luego también con las siervas de sus 2 mujeres. Y si retrocedemos todavía más en el tiempo, pues vemos que la poligamia fue una invención humana, fuera totalmente del modelo que Dios instituyó en el capítulo 2 de Génesis, donde el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero vemos ya que en el capítulo 4, uno de los descendientes de Caín, que se llamaba Lamec, tomó 2 mujeres. Ahí vemos el primer caso en el que se rompe ese modelo que Dios había establecido. Y llama la atención que quien lo rompe es alguien que viene de la simiente de Caín, es decir, de la simiente del hombre que se ha apartado de Dios, que se ha alejado de Dios, y que ha comenzado una carrera y una trayectoria totalmente aparte de Dios. Entonces ahí es donde viene la invención de esa otra manera de familia. Lo que pasa es que cada vez que asistimos a un caso de poligamia, vemos los enormes problemas que eso causa. Las guerras, las luchas que hay entre las mujeres que están compartiendo a un solo hombre, y en ocasiones ya no solamente entre las mujeres, sino entre los mismos hijos de esas mujeres. Así vemos, por ejemplo, el caso de Sara y Agar, que cuando Agar se queda encinta de Abraham, entonces empieza a mirar por encima del hombro a su señora, que es Sara, porque Sara es estéril, lo cual va a ser una fuente de conflicto, y hasta el punto de que Sara empieza a hostigar a Agar y ésta tiene que huir. Incluso luego, dentro de la descendencia de ambas, de Sara es Isaac y de Agar es Ismael, Ismael va a empezar
es mayor que Isaac, va a empezar a burlarse, a reírse de Isaac, lo cual va a provocar la queja de Sara ante Abraham para que expulse a Agar y a Ismael. ¿Y qué decir de las luchas que hubo entre Raquel y Lea por causa también precisamente de la maternidad? Lea era fértil, Raquel no lo era, y Raquel va a buscar la ayuda de su sierva para que se llegue a su marido. En fin, es todo un ambiente de contienda y de pelea entre las mujeres, aparte de lo que ya dijimos en su momento, de que se trata de una situación humillante para una mujer, esto de la poligamia, de decir, bueno, tengo medio marido, medio marido es mío, o un cuarto de marido es mío, dependiendo de cuántas mujeres haya, y el resto es de aquella y de la aquella, y etcétera. En vez de haber una igualdad, como supone el matrimonio, aquí supone un rebajamiento, una humillación de la mujer. Bueno, pues estas trifulcas y todo este mal ambiente que se crea es lo que aquí estaba ocurriendo con este caso de Elcana y sus dos mujeres, Penina y Ana, porque Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En el versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y es otra vez, de nuevo, lo mismo que el caso que veíamos con Lea y con Raquel. Aquí vemos lo que Ana no hizo y lo que Ana hizo. Lo que Ana no hizo fue enzarzarse en una guerra abierta con su rival. No hizo eso. En definitiva, al final eso lo único que trae es no solamente daño a la persona con la que estás haciéndole la guerra, sino que te estás haciendo daño también a ti mismo. Te estás perjudicando. Entonces, ella no va a hacer eso. ¿Qué es lo que va a hacer Ana? Pues Ana lo que va a hacer es traer su carga, traer su aflicción delante del Señor. Va a poner entonces todo eso que la está oprimiendo, la afrenta que está experimentando, va a traerla delante del Señor. Aquí hay algo que puede ser de lección también para nosotros mismos, en el caso de que nos veamos afrentados o menospreciados o vilipendiados o lo que sea por alguien, en vez de entrar en la polémica y entrar en la discusión y en el debate, lo mejor es encomendar nuestra causa al Señor y que Él sea el que se ocupe de eso. Hay en el Salmo 55, 22, este texto a mí me gusta mucho, muchas veces recurro a él, donde dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y esto es precisamente lo que Ana va a hacer, echar su carga sobre el Señor, derramar su alma sobre el Señor y que Él sea el que se ocupe de todas las cosas. Porque Ana era estéril. Llama la atención el caso de Ana, la esterilidad de Ana,
porque no es la primera ocasión en la que vamos a encontrar a una mujer que luego va a ser madre y que va a ser madre de alguien muy importante que era estéril. Es como si Dios se complaciera en sacar fruto, sacar descendencia y sacar descendencia de calidad allí donde humanamente es imposible. Y este fue precisamente el caso con Sara, que va a dar a luz al hijo de la promesa, a Isaac. Va a ser el caso también con Elizabeth, que será la madre de Juan el Bautista. Así que aquí tenemos el caso de Ana, otra mujer también estéril, pero que va a ser la madre de un hombre de Dios, de un gran hombre de Dios. Hay un dato aquí que llama la atención porque es la primera vez que aparece en la Biblia y lo tenemos en el versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. La frase o la expresión el Señor de los ejércitos, que a partir de este momento va a aparecer en el Antiguo Testamento más de 250 veces, es la primera vez que aparece, es aquí, el Señor de los ejércitos. Es una expresión que nos habla de Dios al mando de ejércitos. ¿Qué ejércitos? ¿A qué ejércitos se puede estar refiriendo aquí? Bueno, pues cuando luego se estudian los casos en los que la expresión aparece, esos ejércitos pueden ser los ejércitos celestiales, es decir, los ejércitos angelicales. Puede referirse también a todos los cuerpos celestes, a todos los astros que hay en el universo. El Señor es como si fuera una hueste. Todos esos astros, el Señor los controla, los mueve conforme a su voluntad. Y Señor de los ejércitos, evidentemente, también se refiere al ejército de Israel, al ejército de su pueblo. De hecho, cuando David vaya a enfrentarse con Goliat, le va a decir esa palabra: yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que, Señor de los ejércitos. Hay ahora alguna versión más moderna de la Biblia que han cambiado la traducción y ya no aparece el Señor de los ejércitos, y en una concretamente aparece el Señor del universo. Lo han puesto así, el Señor del universo. Pero no es. No es que el Señor no sea Señor del universo, lo es, por supuesto, pero la expresión es esta, el Señor de los ejércitos. Me imagino que esto se debe a que a algunos no les acaba de gustar ver a Dios relacionado con todo lo que tenga que ver con luchas y con batallas y con guerras y demás, y para evitar eso, entonces han cambiado la traducción. Pero insisto que la verdadera traducción es tal cual está puesta aquí, que es la de el Señor de los ejércitos. Ana derrama su alma delante del Señor y hace esta oración en el versículo 11. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
Ya dijimos entonces que Samuel es uno de los 3 nazareos famosos que hay en la Biblia. El otro era Sansón y el siguiente será Juan el Bautista. No pasará navaja sobre su cabeza, quiere decir que va a ser un consagrado, un dedicado a Dios desde el momento de su nacimiento. Y lo que Ana está diciendo aquí, está haciendo una petición a Dios por un hijo, que Dios le dé un hijo, pero no un hijo para ella, no un hijo para satisfacer su deseo maternal, que es totalmente legítimo en una mujer, que una mujer desee y aspire a ser madre, y más una mujer que sabe que es estéril, pues ese deseo todavía se incrementa mucho más, sino que el hijo que Ana le está pidiendo a Dios que le dé, ella a su vez se lo va a entregar a Dios. De tal manera que, lejos de querer tener un hijo para decir, y este va a ser mi tesoro, y a este lo abrazo y lo agarro y no lo suelto, y es para mí y para mí solo, y es lo que va a dar sentido a mi existencia y plenitud a mi maternidad, etc. No. Señor, dame un hijo que yo te lo voy a dar a ti. Y cuando entregamos a Dios aquello que consideramos más precioso y más valioso, lejos de perderlo y lejos de quedarse en algo solitario o aislado, eso que le entregamos a Dios, eso que nos desprendemos de ello, se convierte en un canal y en un instrumento de bendición para muchos. Si Ana se queda con Samuel, aparte de romper el voto que había hecho, la historia de Samuel no hubiera sido la que fue, y la proyección de Samuel no hubiera sido la que fue, y Samuel no hubiera sido el hombre de bendición que fue para su nación. Habría sido, bueno, habría estado con su madre y habría crecido y no habría pasado de ahí. Pero el hecho de entregar, de dedicar lo más grande, lo más precioso que se tiene a Dios, eso entonces se va a convertir en algo sublime y excelente. Es lo mismo que pasó con el caso de Abraham. Cuando Dios le dice, entrégame en sacrificio, en holocausto, a tu hijo, tu único, para que no haya dudas, no se trata de Ismael, ni se trata de alguno de los hijos de las concubinas, no. Tu hijo, tu único, Isaac, entrégamelo. Ese hijo puesto sobre ese altar va a recibir la bendición de que en su descendencia, en su simiente, habrá bendición para todas las naciones. Y ahí es donde Dios va a atender la oración, va a escuchar la oración de Ana, y Ana va a dar a luz un hijo que va a ser Samuel. Como dice allí en el versículo 20, o mejor 19, y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Es decir, el nombre de Samuel significa pedido al Señor, pedido al Señor, pedido que fue concedido.
Y después va a llegar el cumplimiento del voto. Fíjate la diferencia que hay entre el voto de Ana y el voto que hizo Jefté. Nos acordamos del voto de Jefté, ¿verdad? Fue un voto insensato. El primero que venga a recibirme después de la batalla, de la victoria, te lo ofrezco en holocausto. Un voto incalificable. Pero qué diferente es el voto que Ana está haciendo aquí, que es, como digo, ese voto de desprendimiento y de generosidad para entregar a su hijo a Dios. Y efectivamente allí en el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y ahí es donde va a despedirse Ana de Samuel. No despedirse para siempre, porque ella va a volver a Silo anualmente, pero sí que ella, vamos a decir, se quita de en medio de la escena para encomendárselo a Eli. Llama la atención que después de haber entregado a Samuel, Ana va a volver a ser madre, y va a ser madre 5 veces. En el capítulo 2 y versículo 21, y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Es como Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, las cosas de Dios, y las demás cosas os serán añadidas. Y porque Ana aquí puso a Dios primero, puso a Dios delante y le entregó al único hijo que en ese momento tenía, es porque luego van a venir la añadidura de los otros hijos. Una lección también, otra vez, para nosotros, para que no andemos obsesionados por cuestiones secundarias, sino que tengamos claro qué es lo primordial, tengamos claro cuál debe ser la prioridad en nuestra vida, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir, Dios nos las va a dar por añadidura. Después de dejar a Samuel con el sacerdote Elí, tenemos en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, la oración que Ana va a hacer. Si antes vimos que había hecho una oración de petición, en el capítulo 1 y versículo 11, la oración de petición, aquí ahora va a ser una oración de gratitud y de regocijo, y mucho más que eso. En esta oración tenemos toda una lección de doctrina profunda sobre Dios. Esta oración es toda una enseñanza de cómo es Dios. A partir de su experiencia, de la experiencia que ella ha tenido, pasando por la aflicción hasta llegar a la bendición, Ana va a prorrumpir en esta oración, que en algunos aspectos se parece a la que hay en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en la que quien será la madre del Salvador, María, va también a prorrumpir igualmente en una alabanza a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho. En primer lugar, con ella, que no conociendo varón, va a ser madre. Y también con su prima Elizabeth, que siendo una mujer estéril, ha concebido
igualmente. La oración de Ana y la oración de María en Lucas son paralelas, tienen muchas cosas en común. Nos fijamos un poquito en algunos detalles de esta oración. En primer lugar, comienza con ese regocijo, con esa alabanza a Dios. Mi corazón se regocija, en el versículo 1, en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Aquí está ese abrir el corazón lleno de alegría ante lo que ha ocurrido. Y a continuación empieza a describir a Dios, atributos de Dios, facultades que Dios tiene. En el versículo 2, la singularidad de Dios. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Nadie que se le parezca, nadie que se asemeje, nadie que ni de cerca se pueda parecer a Él. No hay. 3 veces. No hay santo como Él, no hay ninguno fuera de Él, no hay refugio como el Dios nuestro. Eso es la singularidad de Dios. Luego está en el siguiente versículo la vaciedad de la pretensión humana. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Todo lo que los hombres puedan pretender, puedan intentar conseguir o decir, por muchas palabras grandiosas que puedan ser, en definitiva, son palabras huecas, palabras que no tienen valor. Es la vaciedad de la pretensión humana. Porque en contraposición, porque el Dios de todo saber, y esta palabra saber aquí estaría en plural, el Dios de todos los saberes, de todos los conocimientos, de todas las ciencias, es el Señor. Y a Él toca pesar las acciones. Y luego en los versículos 4 y 5 empieza a describir cómo Dios es el Señor en los asuntos humanos. El Señor que interviene en los asuntos humanos. 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Así que los fuertes son debilitados, los débiles son fortalecidos, los saciados quedan hambrientos, los hambrientos son saciados, la estéril es fructífera, la fértil es marchitada. Y todo esto no es por la suerte, no es la buena suerte o la mala suerte, no es el destino. No es la casualidad, es el Señor que interviene en los asuntos humanos, en su soberanía, conforme a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Todavía más, en el versículo 6, el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él es el Señor de la muerte y de la vida. No ya solamente de asuntos como fuerza y debilidad y hambre y saciamiento. La muerte y la vida también están
en sus manos. Y es interesante que primero se menciona la muerte. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol. El Seol es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, y hace subir del Seol, de donde nadie regresa. Fíjate qué enseñanza hay aquí, en el Antiguo Testamento. Hay algunos críticos del Antiguo Testamento que dicen que no podemos encontrar en sus páginas nada que tenga que ver con vida después de la tumba. Que en el Antiguo Testamento no se enseña nada de eso. Eso dicen ellos. Pero fíjate lo que Ana está diciendo aquí. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, a la muerte, y Él hace subir del Seol. Si casi estamos ya viendo aquí la verdad de la resurrección, de que hay vida, efectivamente, después de la muerte. Y fíjate que estamos en uno de los libros más antiguos, primeros del Antiguo Testamento. Él es Señor de la humillación y la exaltación. Versículo 7, el Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Sabemos lo que es el muladar? El muladar es el sitio donde están los excrementos de las mulas, de los caballos, de los animales. Levanta del muladar al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Él es Señor de la humillación y de la exaltación también. Más todavía, porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él es el creador y el sustentador, el que sostiene el universo. ¡Qué oración, eh! Fíjate, y es la oración de una mujer sencilla, pero de una mujer que ha experimentado el poder de Dios en su vida, de una mujer que conoce a Dios. Y sigue en el versículo 10. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Si es un atributo de Dios, una facultad, que es la de ser juez de todos. Y termina, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y esto es una palabra ya profética. Dará poder a su rey, cuando todavía no hay rey en Israel, ni hay sospecha de momento de que pueda haberlo. Ella está hablando ya del futuro que viene. Y llama la atención también que relaciona la palabra rey con la palabra ungido. La palabra ungido es la palabra Mesías. La palabra Mesías, que luego en el Nuevo Testamento es la palabra Cristo. Mesías y Cristo es la palabra ungido. Así que fíjate aquí el alcance de esta oración que Ana está haciendo, que tiene que ver sobre el futuro. Verdaderamente, estamos aquí ante una declaración que está llena, como dije antes, de enseñanza acerca de Dios. El nombre de Ana significa gracia. Y esta mujer hace honor a su nombre. Hay otros personajes, que ya hemos visto alguno, que no hacen honor a su nombre. Pero esta mujer hace honor a su nombre porque ella recibió gracia de Dios
en su aflicción y recibe de Dios gracia en su bendición. Es lo contrario de su rival. Su rival, en el versículo 2 del capítulo 1, se llamaba Penina. ¿Sabes lo que significa Penina? Significa coral o perla. Vaya perla que era Penina, que le hacía la vida imposible a Ana. Los nombres a veces no cuadran con el personaje, pero otras veces sí, como es aquí en el caso de Ana. Y ahora es cuando nos adentramos entonces en los comienzos de la vida de Samuel, que ha quedado allí en el tabernáculo que estaba en Silo. Estaba en Silo desde los tiempos de Josué, desde los tiempos de la conquista. Seguirá estando allí hasta que ocurra un incidente que luego más tarde veremos, y finalmente cuando se lo lleve David, cuando sea proclamado rey, se lo lleve a Jerusalén y luego ya el tabernáculo desaparezca, porque es Salomón el que va a construir el templo. Pero hay un detalle que me gustaría que miráramos acerca de Samuel, de su genealogía. Ya nos la ha dado en el capítulo 1 y versículo 1, pero esa genealogía no está completa del todo para que captemos un dato muy importante, que lo tenemos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 6 y versículos 33 y 34. Primero de Crónicas 6:33 dice: estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat. Y Coat era un clan de los levitas. El cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, etc. Y así va dando la ascendencia hasta llegar en el versículo 38, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Así que resulta que Samuel procede de la tribu de Leví. O sea, Samuel es un levita. Es un levita. Y este Emán será su nieto, que será cantor. Luego en la organización que David hace de la música y de la alabanza en el templo, su nieto será uno de los levitas cantores. Pero es interesante. Samuel tiene, por así decirlo, una doble consagración. Una consagración por ser nazareo. Su madre lo ha consagrado como nazareo, y una otra consagración por ser levita, doble consagración. Y en Samuel esa consagración va a ser real, va a ser verdadera, porque uno puede ser levita. Y luego veíamos en el libro de Jueces, en los últimos capítulos, aquel levita que se vende al mejor postor. A ver, ¿quién me paga más para que yo oficie como sacerdote? No puede ser levita de nombre y sin embargo su corazón estar totalmente alejado de Dios. Pero en Samuel se va a dar la feliz coincidencia de que su consagración como levita y su consagración como nazareo son dos realidades que a lo largo de toda su vida va a mantener. Desde su infancia. O sea, el deseo de su madre de tener un hijo para Dios va a coincidir con el deseo de Dios de tener un hombre de Dios
para este tiempo, para esta ocasión crítica que Israel está viviendo. Y ese deseo de su madre y ese deseo de Dios van a coincidir con el deseo de Samuel mismo de servir a Dios. Hay una confluencia de deseos de la madre, de Dios y de Samuel. Y como resultado, entonces tenemos a este hombre de Dios que va a ser un instrumento. Y va a ser también el que va a ungir a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Ana lleva a su hijo a Silo, al tabernáculo. Y podríamos pensar, pues Silo es el mejor sitio donde una madre puede llevar a su hijo, donde una madre puede dejar a su hijo. Allí está el sacerdote Elí, allí está toda la influencia santa del tabernáculo, de las cosas de Dios. Todo lo que va a aprender Samuel, todo lo que va a ver Samuel, es de edificación, es de ayuda para ese deseo de servir a Dios. Esa es la teoría. Eso es lo que debería de haber sido Silo. Pero la realidad de Silo, la realidad que hay en el tabernáculo es una muy, muy diferente. Porque los hijos de Elí, que ya es un hombre mayor, son dos sacerdotes corrompidos. Versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Qué escuela para Samuel? ¿Dejarías tú a tu hijo con estos maestros? ¿Dejarías tú a tu hijo al cargo de gente así? ¿Qué ejemplo va a ver Samuel en estos dos hombres? Sin embargo, Samuel va a ser preservado por Dios de seguir los pasos de estos individuos. Y de hecho lo que vemos es un contraste total, radical, entre Samuel y estos dos sacerdotes. En Samuel vemos un progreso, un crecimiento, un avance espiritual. Capítulo 2 y versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. El niño estaba allí. Pero si avanzamos un poquito en el versículo 18, y el joven ha crecido en edad, ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Ha crecido en edad, pero el ministerio sigue ahí, desarrollándolo y ejerciéndolo. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Tiene un buen testimonio delante de Dios y también delante de los hombres. Este versículo se parece a lo que luego veremos precisamente en el Evangelio de Lucas, cuando se hable acerca de Jesús, que crecía en estatura y en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Aquí vemos a alguien que va hacia arriba
mientras que el sacerdocio establecido, los que supuestamente deberían ser sus ejemplos y sus tutores, van hacia abajo, en la perversión, en la corrupción moral. Capítulo 2 y versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. De una determinada clase de sacrificios, los sacrificios de paz, aquellos que vimos cuando estudiamos el libro de Levítico, los sacerdotes participaban, pero participaban de una parte específica, que era el pecho de la víctima y la espaldilla derecha. Eso era lo que correspondía. Pero aquí lo que estos están haciendo es tomando todo aquello que no les compete, que no les corresponde, incluso forzando a la gente a que les entreguen a ellos la ofrenda que es para Dios. Es como dice en el versículo 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, estos 2 sacerdotes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. ¿Quién iba a venir al tabernáculo a traer un sacrificio para Dios sabiendo que allí había 2 sinvergüenzas que se iban a apropiar totalmente de todo? No solamente eso, sino que en el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta es la realidad que había en Silo, y lo que teóricamente debería haber sido el tabernáculo estaba muy lejos de serlo. Y allí es donde fue puesto Samuel y donde fue preservado por la gracia de Dios, creciendo delante de Dios y ministrando delante de Él. Aquí es donde va a venir la palabra de juicio sobre Elí, el padre de estos 2 sacerdotes. Porque aquí hay 2 clases de pecado. El pecado de comisión que Ofni y Fines están realizando, y el pecado de consentimiento que su padre está tolerando. Porque su padre está viendo y sabe lo que ellos están haciendo. La palabra que les da es una palabra muy, muy suave. Versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Esto es todo. Hay una palabra ahí muy suave, porque a estos 2 había que haberlos quitado de ejercer el ministerio inmediatamente. Pero sin embargo, el Padre no va a hacer eso. Como consecuencia, hay alguien que viene, un varón profeta, que viene con una palabra de juicio para Elí y para su casa. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor:
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y a continuación viene una palabra muy severa sobre Elí, sobre sus hijos y sobre su descendencia. Y aquí vemos una lección muy importante. El padre que no disciplina a sus hijos va a ser disciplinado por Dios. El padre que por blandura no se atreve a disciplinar a sus hijos, él finalmente va a experimentar la dura disciplina de Dios. Fue lo mismo con David. Exactamente lo mismo. Si vamos un momentito al primer libro de Reyes, al capítulo 2, capítulo 1 y versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló. Adonías era uno de los hijos de esta mujer Hagit, que era una de las muchas mujeres que tuvo David. Se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Su padre había sido tan consentidor de este hijo. Le había consentido todo. Y ahora ese mismo hijo se levanta contra su padre para arrebatarle el trono. Es Dios disciplinando al padre mediante el hijo al cual no ha querido disciplinar, no ha estado dispuesto a disciplinar. Qué lección tan importante. Y luego, volviendo a la palabra que este varón profeta le da a Elí, vemos que es una palabra que se va a cumplir. Una parte se va a cumplir muy cerca del tiempo, porque sus dos hijos van a morir en la batalla que poco después va a tener lugar con los filisteos, y posteriormente, años después, cuando ya David sea rey, cuando Salomón también ascienda al trono, uno de los descendientes, el sacerdote Abiatar, que era descendiente de Elí, va a ser expulsado del sacerdocio porque se había aliado precisamente con este hijo rebelde que era Adonías. La palabra profética aquí de juicio sobre la casa de Elí se va a cumplir en un momento dado y otra parte en otro momento dado. Llegamos así al capítulo 3. Y en el capítulo 3 es cuando Samuel, por primera vez, va a recibir una palabra directa de Dios. Es una palabra directa de Dios contra Elí.
Samuel al principio cree que quien le está llamando es por la noche, está durmiendo, el sonido le despierta y él piensa que es Elí que le está llamando. Va y le dice, no, yo no he sido, vuelve a acostarte, vuelve la palabra otra vez a llamarle, va otra vez a Elí, así hasta la cuarta vez en la que Elí se da cuenta de que es Dios quien está llamando a Samuel. Y aquí vemos una cosa muy importante, cómo Dios se está saltando la cadena de mando. La cadena de mando es que primero está Elí, que es el sacerdote, y luego está Samuel. Y la palabra debería de venir, la palabra de Dios debería de venir al que está en la cabeza de mando, que es Elí. Pero Dios se salta la cadena de mando, deja a Elí a un lado y ya va directamente a hablar a Samuel. Y es que cuando hay alguien que ha perdido el norte en el ministerio, no ha sabido ejercer su función como sacerdote y como padre, pierde también el privilegio de que Dios le hable. Es algo que luego posteriormente va a ocurrir con Saúl también, que con sus reiteradas desobediencias, finalmente, aunque va a consultar a Dios, Dios ya no le responde de ninguna manera y se va a ver obligado a consultar a una adivina. Cuando alguien tiene en poco a Dios, recibe entonces esta manera, esta actitud también de Dios hacia él, de que Dios se lo salta. Como dice la palabra, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta palabra es una verdad no solamente para este caso, es una verdad intemporal. Dios honra a aquellos que le honran y Dios tiene en poco a aquellos que le desprecian. Es Samuel, por tanto, el que viene con la palabra de Dios para Elí. O sea, el alumno ha aventajado al maestro. El alumno le está dando lecciones al maestro. Hay ocasiones en las que cuando el alumno aventaja al maestro, eso puede ser un motivo de satisfacción para el maestro, porque es como decir, mira, todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la enseñanza que he empleado yo ha dado fruto, ha dado resultado y me ha superado. Mi alumno me ha superado. ¡Qué satisfacción! Pero puede ocurrir el caso, como es este, en el que el alumno supera al maestro a causa de la negligencia y la desidia del maestro. Y entonces es motivo de vergüenza para el maestro de que el alumno haya sido más aplicado y más aventajado que el maestro. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Es Elí el que tiene que venir a preguntarle a Samuel ¿qué ha dicho Dios? Capítulo 3 y versículo 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciere. El alumno que ha superado con creces al maestro
Y Samuel creció, versículo 19, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte hasta el sur, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. El niño consagrado ahora ya es un hombre que sigue igualmente consagrado y que terminará su carrera consagrado. Esto recuerda el caso también de otro niño que desde pequeñito conoció las Escrituras. Era Timoteo, de su madre, de su abuela, instruido en el camino de salvación, discípulo fiel de Pablo, compañero en sus viajes, y a quien Pablo, la última carta que escribe antes de morir, le deja, por así decirlo, como su legado, su testamento, que es segunda de Timoteo. Qué ejemplos, ¿no? Qué casos de estas personas que desde el principio hasta el final de su vida han sido totalmente fieles a Dios. Samuel, fiel profeta del Señor. Profeta, o sea, el que tiene la palabra, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene la revelación de Dios. Y ahora va a venir el capítulo 4 con la derrota más humillante que se pueda pensar. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Es una derrota sin paliativos de Israel frente a los filisteos. Y fíjate la reacción que tienen los de Israel, versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Es una buena pregunta, es una buenísima pregunta. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué Dios ha permitido que esto ocurriera? Si esa pregunta que ellos se hicieron hubieran ahondado, hubieran reflexionado profundamente, seguramente hubieran llegado a descubrir las verdaderas causas por las cuales aquella derrota había ocurrido. Pero aunque se hicieron la pregunta correcta, la solución que buscaron fue instantánea y rápida, y fue falsa. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Claro, dicen ellos, la raíz de esta derrota está en que el arca no estaba aquí con nosotros. Si hubiera estado aquí, la victoria hubiera sido nuestra. Y aquí tenemos como una confianza vana en un símbolo, aunque sea el símbolo sagrado, como es el arca, pero en definitiva un símbolo nada más, puede llevar a conclusiones equivocadas. Es una confianza, si quieres, supersticiosa, una creencia falsa. Es el símbolo lo que nos salva. Pero el símbolo
si la presencia de Dios no está ahí, el símbolo no pasa de ser eso, un símbolo, una cosa, nada más. Pero ellos creen que simplemente trayendo el arca al campamento, eso les va a otorgar la victoria. Lo que hay que cambiar no es el arca de sitio. Lo que hay que cambiar es otra cosa, mucho más profunda. Pero ellos creen que cambiando simplemente el arca de sitio está la solución. Y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos que moraba entre los querubines. Fíjate la expresión, el arca del pacto del Señor de los ejércitos. ¿Pero qué dice ese pacto? Ese pacto está allí, en las tablas de la ley que están contenidas dentro del arca. Ese pacto habla de una santidad, de un andar en rectitud, de algo que los mismos representantes de la nación no están haciendo. Porque son los sacerdotes, los primeros, que están transgrediendo ese pacto. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¡Qué contradicción! El arca allí y los sacerdotes que están transgrediendo el arca allí también. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a ser esto una solución para dar la victoria? Pero ellos están ciegos, siguen creyendo en esa solución. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Victoria! ¡A por ellos! ¡Son nuestros! Hasta el punto de que los filisteos se asustaron. Tuvieron miedo y a causa de ese miedo van a reaccionar. Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombre y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Aquí viene la primera parte de esa palabra profética que dio aquel varón de la muerte de los hijos de Elí. Pero no solamente es eso, es que el arca de Dios ha sido capturada por los filisteos. Jamás había ocurrido nada semejante. Nunca Israel había experimentado una humillación tal. Aquí no acaban las cosas, porque cuando llegue alguien con las noticias allí a Silo de lo que ha pasado en la batalla, y ahí está Elí esperando ansiosamente las noticias, le van a decir lo que ha ocurrido. Tus hijos han muerto, el arca de Dios ha sido tomada por los filisteos. Y cuando Elí escuchó la noticia, se cayó para atrás y se desnucó y también murió. Es una jornada de luto total, una jornada oscura, como quizá nunca antes Israel había experimentado. Hasta el punto que tenemos en el versículo 19, su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente.
Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque la palabra Icabod está formada por dos: Cabod, que es gloria, y que es una partícula negativa, de anulación de lo que a continuación se dice. Traspasada es la gloria del Señor, de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y aquí vemos finalmente cómo aquellos ministros del tabernáculo, ministros del santuario, que han andado desordenadamente, van a pagar las consecuencias de sus pecados, de sus delitos. El padre, que ha sido complaciente, blando con sus hijos, va a ser disciplinado duramente también por Dios, y la derrota de Israel y la pérdida del arca en manos de los filisteos. Todo parece que es un triunfo de los enemigos del pueblo de Dios y una pérdida como nunca antes de parte del pueblo de Dios. Vamos a dejarlo aquí y la semana que viene, el jueves, continuamos entonces con este primer libro de Samuel. Que el Señor os bendiga. Recordaré